Dios les bendiga a todos los que siguen nuestro discipulado bíblico en casa. Seguimos en la carta a los romanos y hoy vamos a estar en el capítulo 1 de esta carta a los romanos. Recuerden que la carta a los romanos es una carta dirigida a creyentes. Aquí vemos a Pablo que quería pues ir a Roma y aquí pues él le envía esta carta a los creyentes que están en Roma y la primera parte en nuestro capítulo 1 pues vemos que el apóstol Pablo da una salutación a los creyentes y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, aquí él está hablando de que Jesucristo provenía o descendía de la casa de David. Y dice el versículo 4 que fue declarado, aquí el apóstol habla, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí él habla de que Jesucristo resucitó con poder. Y dice el versículo 5 de este capítulo 1, por quién, o sea, hablando de Jesucristo, por quién recibimos la gracia y el apostolado. O sea, él está hablando acá de que él recibió el llamado de Jesucristo. O sea, el Cristo resucitado se le apareció y lo llamó a predicar el evangelio a los gentiles. Y dice que él recibió este apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor del nombre de Jesús. En el versículo 7, aquí Pablo dice a todos, o sea, saludando a todos los que están en Roma, amados de Dios, o sea, esa es la salutación haciendo, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, aquí Pablo le dice a los santos que están ahí en Roma, le dice, ustedes son llamados a ser santos. Y en el versículo 8 en adelante, Pablo le dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, aquí él le habla de ese deseo que él tiene de ir hacia ellos. Y dice el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y en el capítulo 13, Pablo sigue hablándole, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En el versículo 16 les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, hablando Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues como vemos en este versículo 17, él habla que el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe.
Y él continúa hablando y a partir del 18 habla de la ira que viene sobre aquellos que rechazan al Señor. Y habla acá, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aquí él le habla que aquellos que rechazan al Señor, la ira de Dios viene, porque la verdad de Dios se revela desde el principio de la creación del mundo. Y en el 21, pues él sigue hablando de ese juicio que viene sobre las personas que rechazan a Dios, porque cada persona tiene una conciencia de Dios. Y en el 21 Pablo le dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues aquí en el 23 él habla que el hombre que se aparta del Señor, pues cambia la gloria del Señor por otras cosas, por hombres, por animales y por otra como reptiles, cuadrúpedos y demás. Y dice en el 24, por lo cual también Dios le entregó, o sea, aquellos que rechazan, que tienen su mente ya entenebrecida, dice en el 24, Pablo le dice, por lo cual también Dios lo entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. O sea, aquellos que se apartan del Señor, el Señor los deja que vayan a la inmundicia. O sea, son personas que están en el versículo 27. También Pablo en el 26 le habla a las mujeres que cambian el uso natural de las mujeres. Ya vimos como las lesbianas y así. Y dice el 27, le habla a los hombres y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. O sea, aquellas personas que se apartan del Señor, se apartan, pero se apartan a una vida de inmundicia. Todas esas personas que ustedes ven que hacen esto, pues están en rebeldía contra Dios. Es lo que Pablo le habla aquí. Y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la mente de ellos son personas rebeldes, pero su mente es una mente reprobada por el Señor. Si no se arrepienten, pues no van a tener la salvación del Señor, porque dice en el 29, y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Son personas implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican
practican. O sea, estas personas están en una situación de rebeldía tan fuerte, lleno de inmundicia. Son personas, como vemos aquí, ya lo dijo, que no tienen misericordia. Personas que han sido ya con su mente reprobada. Dice Pablo aquí que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No que solo ellos lo hacen, pero también se complacen con lo que también practican todas estas cosas. Por eso la importancia de las personas que estamos en los caminos del Señor, pues tratar de nosotros saber que las personas rebeldes que practican esas cosas que Pablo habla aquí son personas dignos de muerte. Tenemos que amarlo, pero tenemos que vivir apartado de este tipo de personas. Hablarle del amor de Dios, del arrepentimiento, y que solamente en Jesucristo ellos pueden encontrar la salvación de su vida. Pero si ellos no se arrepienten, van al juicio eterno. O sea, no se van a salvar si no se arrepienten. Esto Pablo lo habla claramente, de que los que se han apartado de Dios, esos rebeldes, son rebeldes y practican todas estas cosas. Y si no se arrepienten y vuelven a los caminos del Señor, pues su fin será fin de muerte y tienen el juicio de Dios sobre ellos.